A veces nos cuesta entender las escrituras a raíz de ciertas estructuras que tenemos, y esas estructuras son más poderosas que la palabra misma en nuestra mente, porque están bien arraigadas ahí. Esas estructuras pueden más que la escritura, y uno siempre que va a la escritura debe pedir lo contrario, debe pedir: Señor, si yo estoy equivocado, que deje esa tradición y que abrace tu verdad, porque al final de eso se trata. Y déjeme decirle, es tan recalcitrante lo que podemos llegar a creer como cierto, y la Biblia no apoya semejantes cosas que nosotros pensamos o creemos. Eso justamente pasa con el tema de las conversiones, por eso es tan difícil, por eso hemos comenzado con el tema de las conversiones, porque es difícil entenderlo sin quitarse la mota de la tradición en la que nosotros nos hemos crecido. Yo principalmente, yo vengo de escuela dominical, vengo de ser profesor de escuela dominical, de ser pastor de jóvenes, pastor de escuela dominical de adultos, copastor, pastor principal, y toda la vida, como hemos llamado a la conversión a una persona, es quien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y tenemos la oración del penitente. Y la realidad es que hemos querido que una misma fórmula funcione para cualquier ocasión, y entonces andamos vendiendo esa fórmula por todos lados, creyendo que esa fórmula funciona. Y el asunto es que yo tengo que ver si esa fórmula, a raíz de las escrituras, es ¿cómo se llama? Es la esencia de lo que yo debo creer, en lo que debo testificar a las demás personas para que realmente conducirlos a una verdadera conversión, que al final de eso se trata. Otra de las cosas que es un gran arraigo en nuestra mente y en nuestros corazones son nuestras experiencias. Por ejemplo, ¿verdad? Hay cristianos que dicen: no, pastor, si es que yo sentí un calor que me bajaba de la cabeza hasta los pies. Y eso, si bien es cierto, es una experiencia y que es una realidad para la persona que ha vivido esa realidad, pero no necesariamente esa misma experiencia puedo yo hacer que los demás sientan, porque cada quien el Señor le da de la manera como debería hacer. Y en cuanto a la salvación, nosotros tenemos esa experiencia. No, es que yo hice esa oración y sentí que mis pecados fueron perdonados, es que yo hice esa oración y entonces ahí me convertí. Otra vez, ¿verdad? Veámoslo todo, bienvenida hermana Hilda, veámoslo todo a raíz de las escrituras. Y aquí, con todo el amor del mundo, les voy a pedir la mente abierta para que ustedes vean cuál es el componente esencial para que pueda haber una conversión. Y no vamos a repetir todo. Bendiciones, hermanos. Amén, amén. No vamos a repetir todo lo que hemos estudiado, pero sí vamos a hacer un repaso, y vamos a comparar ese repaso, que son evidencias en la escritura que están ahí. O sea, uno puede trazar y decir: miren, si bien es cierto, esto es en la época de Moisés, esto es en la época de Abraham, esto es en la época de tal, esto es en la época de tal, pero todos tienen un factor común. Veamos primero, vamos a la presentación. Vamos a la presentación. Este día queremos hacer ese resumen de una verdadera conversión, cuál es la pieza principal de una verdadera conversión. Y vamos a introducir el tema de invocar. ¿Qué significa invocar el nombre de Dios? Hagamos el cuadro resumen de las conversiones. ¿Cuándo es que sabemos? ¿Cómo es que sabemos? ¿Qué dicen los que se convierten, ya sean que vienen de otros dioses o son gente israelita, pero realmente llegan a tener una verdadera conversión delante del Señor? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dicen ellos? Y contrastémoslo, por favor, con la oración que hacemos nosotros del penitente.
para ver si todas estas cosas que decimos en la oración del penitente es la oración que hacemos cuando queremos que una persona reciba a Cristo. Y tiene estos componentes. Yo dividí en diferentes frases la oración del penitente. Creo que Jesús es Dios, que yo soy pecador, que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar mis pecados, perdona mis pecados, te invito a que vengas a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu espíritu me guíe de aquí en adelante. Digamos que son los componentes esenciales que nosotros como iglesia evangélica, a lo largo y ancho, le estoy hablando, yo en todas las iglesias que he estado, en inglés, en español, bueno, en otras lenguas no sé, pero creo que todos tenemos esto como base para guiar a alguien a que se convierta al Señor. Esto es lo que nosotros hemos aprendido. Esto es lo que tenemos que hacer ahora, es filtrar esa realidad, filtrar esta fórmula que tenemos, filtrarlo a través de las conversiones que existan en la Escritura. Y veamos esas conversiones. Hagamos un pequeño resumen de todas las que hemos visto. Y cuáles son los componentes que sí están en eso que decimos de la oración del penitente y qué cosas no están ahí en la oración del penitente. En el caso de Abraham dice que le creyó a Jehová, y aquí el nombre Jehová es importantísimo, entenderlo en el contexto bíblico, porque Abraham viene de adorar a otros dioses. Su padre era un idólatra. Él viene de Babilonia, la tierra de confusión. Y cuando habla de que le creyó al Señor, no fue cuando salió de Ur de los Caldeos, ni siquiera cuando llegó a ¿cómo se llama? A la tierra de Canaán, mucho menos cuando descendió a Egipto. Pasó un tiempo para que, ¿cómo se llama? Para llegar a este capítulo donde dice que, bienvenido David, que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí es donde hay una verdadera conversión de parte de Abraham para con el Señor. Aquí hay una convicción sólida. Aquí Abraham, si lo metemos en la fórmula, usted va a decir, es que eso es del Antiguo Testamento. Espéreme, o sea, siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo es por gracia y siempre es por gracia. ¿Alguien ha levantado la mano? No, ¿verdad? ¿Están conmigo? Muy bien. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jacob, cuando se le aparece el Señor en sueño, dice, Jehová será mi Dios. Hace un compromiso con el Señor de dejar atrás cualquier otro tipo de confianza que tenga, ya sea que confíe en otros dioses, porque déjeme decirle, si analizamos a profundidad las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Saúl sí tenía un patrón, tenía otro Dios, al que no conocía probablemente Jacob tenía otro, pero ahora que se le aparece el Señor, Señor Jehová será mi Dios. Y Jehová, la palabra Jehová es única y exclusivamente aplicado al Dios creador de los cielos y de la tierra. Aquí tampoco ni Abraham ni Jacob le piden que el Señor les perdone los pecados, le piden que escriba su nombre en el libro de la vida, le piden que el Espíritu Santo venga a sus vidas, le piden tampoco que el Espíritu Santo los guíe. Y quiero llevarlos a pensar, ¿verdad?, en todo esto, para que vayamos filtrando la fórmula que tenemos con la realidad de las Escrituras. Y yo sé lo que están pensando ahorita, es que eso es del Antiguo Testamento, pero el Dios es el mismo Dios, ¿verdad? Jetro, y ya vamos a ver casos del Nuevo Testamento también, porque no nos vamos a quedar solo con el Antiguo. Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Hay un reconocimiento, hay un rechazo a lo que confiaba Jetro, y ahora a servir y a honrar únicamente al Dios de Israel, al Dios, a Jehová. Y ese nombre Jehová es el nombre que está en las Escrituras para
el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, porque habían otros dioses en Moab. Y está hablando no solamente de un cambio de territorio, sino que está hablando de un cambio de reino, porque en Moab habían otros dioses y se servían y adoraban a otros dioses. Muy probablemente Ruth se creció en una familia donde había adoración a otros dioses. Pero ahora, por la cercanía que tiene con su suegra, la cual está viuda como ella, ve en su suegra no una persona que la va a sacar de la situación grave en la que está, sino que lo que está haciendo es confiando en el Dios que confía en su suegra. Por eso está mi Dios, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Aquí no hay perdón de pecados, aquí no hay que escribe tu nombre, me escribe mi nombre en el libro de la vida, que el Espíritu Santo me guíe, todas esas cosas que tenemos nosotros en la oración del penitente. Quédense ahí conmigo, yo sé que en la cabeza tiene, es que esos pastores del Antiguo Testamento, quédense conmigo. Rahab, Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Uy, esta convicción sí es sólida. Todos los otros dioses son unos mentirosos. No quiere decir que no sean reales. Lo que sí quiere decir que no tienen las capacidades y el poder que dicen tener. Porque Rahab está segurísima de todo lo que ha sido testigo ella, de lo que le han contado, de lo que Dios hizo, desde que lo sacó de Egipto, cruzó el Mar Rojo y todavía cruzaron el Jordán, que es lo que está diciéndole Ruth a los espías, Rahab a los espías. Naamán, tu siervo no sacrificará holocaustos a otros dioses, sino a Jehová. Otra vez, no hay perdón de pecados, no hay que escribir mi nombre en el libro de la vida, que tu espíritu me guíe, que la conversión habla nada más de un aspecto importante, de algo que es fundamental. Ahora sí, vámonos al Nuevo Testamento. El ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni perdón de pecado, ni que tu Espíritu Santo, ni escribe mi nombre en el libro de la vida. Están empezando a ver un patrón donde hay una pieza principal del asunto y lo demás son beneficios. Y nosotros queremos hablar de los beneficios y nos olvidamos de la pieza principal. Mire, este sí sabe Biblia, porque le dice al Señor, sabe que va a morir porque está a la par de él. Y han sido colgados ahí no para ver quién aguanta más, sino que para matar a los tres. Cuando le dice, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, le dice que va a resucitar. Le dice que no solamente va a resucitar, sino que va a triunfar sobre la muerte. No solamente que va a triunfar sobre la mente, va a triunfar sobre las huestes de maldad. Y va a venir a establecer, cuando el tiempo sea adecuado, su reino. Y Él quiere ser parte de ese reino. Aquí no, ni perdón de pecados, ni dame tu Espíritu Santo, ni escribe mi nombre en el libro de la vida, ni todas esas cosas de las que hablamos cuando tenemos esa conversión. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero va siguiendo, si ustedes van siguiendo el hilo, hay un patrón, hay un factor común, que es el común denominador de todas esas conversiones. El etíope. ¿Y qué impide que yo me vaya a bautizar? Es que si crees, bien puedes. Yo creo, dijo el etíope, que Jesús es el Hijo de Dios. Y vino, Felipe no tuvo más remedio que bautizar, porque este se convirtió. Ni anduvo pidiendo perdón de pecados, ni que el Espíritu me guíe, ni que escribe mi nombre en el libro de la vida, ni todas esas cosas por las que oramos. Pablo tiene esa confrontación con el Señor. Y como sabe que se trata de Dios, porque Pablo sabe Biblia, le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Mm. ¿Se acuerdan el joven rico? Lorena, bienvenida. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nosotros, amados, en nuestro conocimiento religioso que tenemos como evangélicos, le diríamos no tenés que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero miren lo que Cristo le dice. Anda, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Ni siquiera repartiendo todo a los pobres. Era el último peldaño de lo que tenía que hacer este muchacho, sino que ven y sígueme. Pablo le está diciendo al Señor, está reconociendo que lo que está haciendo de perseguir, porque Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, lo que estás haciendo es en contra de la voluntad divina. Y el reconocimiento, decir, Señor, Pablo, amado, así se le apareciera el ángel Gabriel, el que usted es más pintado, jamás le hubiera llamado Señor, pero sabe que se trata del Hijo de Dios. Y le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, yo me someto a tu autoridad. El carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y está hablando de la salvación, de la vida eterna. Y el apóstol Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y esa noche fueron bautizados. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, amados? Hermana Rina, ¿tiene abierto el micrófono? Lo cierra, porfa, porque se oye un gran eco. Entonces, ¿de qué se trata una verdadera conversión? Y si ven, la fórmula que tenemos se cae a pedazos en cuanto a la realidad de las conversiones. Y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Qué es la esencia de lo que el Señor espera de una persona para convertirse, para arrepentirse y convertirse, para salir de las tinieblas y entrar a su reino? Veámoslo de manera gráfica. Convertirse, amados. La mejor definición de conversión es aceptar la soberanía de Cristo Jesús. Si ustedes ven en todas las conversiones, desde la primera hasta la última que hemos visto, tienen un componente en común. Y no es de recibir, es de yo entregarme a la soberanía del Señor. De rendir mi derecho, de rendir mi voluntad, de rendir las aspiraciones. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? A partir de su conversión, el apóstol Pablo tuvo una transformación en todas las esferas de su vida. Dejó su religión, dejó sus tradiciones, dejó su estatus social, dejó su futuro, dejó sus proyectos de vida para poner y confiar en el Señor. Así que una verdadera conversión no es Dios viniendo para mí, es yo yendo hacia el Señor. Pero ese viajecito que quiero hacer para ir donde el Señor es que acepto de manera consciente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Jesús es el soberano, que yo rindo mi voluntad para que se haga la de Él en mi vida. No es, como mucha gente ha dicho, ¿verdad? Es que yo le dije al Señor, si eres Dios, entonces que pase tal cosa. Pero estamos hablando del Señor. ¿Por qué no le va a decir eso a Nayib? Que si cree que es el presidente, que le haga tal favor. No haríamos eso con ningún gobernante y con nadie que esté en una posición de autoridad. Pero todos, cada uno de las conversiones tienen la aceptación de la soberanía del Señor.
Y no es una aceptación mental, es una convicción en el corazón de rendir mi voluntad para que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. En otras palabras, un genuino y verdadera conversión y arrepentimiento es cuando yo reconozco que mi vida, como la he estado viviendo, está fuera de la voluntad de Dios. Está lejos de lo que el Señor quiere para mi vida. Y cuando hago esa oración o la manera como yo lo quiera reconocer al Señor, incluso hasta de manera verbal o a veces en un hospital, ¿verdad? Y mira, como lo último que se pierde es el oído, dicen los médicos. Alguien puede incluso en los últimos momentos de su vida refugiarse en la voluntad de Cristo, como lo hizo el ladrón en la cruz. Bueno, pero ¿qué significa aceptar la soberanía de Cristo Jesús en nuestras vidas? Siempre que el Señor va a hablar de seguirlo, seguirlo es abandonar al mundo y entrar a su reino, va a hablar de responsabilidades. El que quiera ser mi discípulo, porque esto es voluntario, que tome su cruz cada día y me siga. Hay algo que hay que hacer. No es algo mental, como dice Santiago, ¿verdad? Si hasta la manera como nosotros creemos que creemos, hasta los mismos demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no van a cambiar su manera de ser. Así crean, que es una cuestión de mentalidad, que Jesús es el Hijo de Dios. No se van a arrepentir, no van a querer cambiar de rumbo. Ellos ya son la naturaleza que tienen, que es una naturaleza caída sin redención. Pero cuando Él hace las invitaciones del Señor siempre, el que tome el arado y voltee a ver atrás no es digno de mí. El que quiera ser mi discípulo, permanecer en la verdad y la verdad los hará libre. Árbol que no da buen fruto es cortado, es puesta al hacha y es echado al fuego. Si quieren ser mis discípulos, calculen el costo de seguirme. Nosotros hemos vendido con la manera como comunicamos el Evangelio, comunicamos los beneficios del Evangelio y tenemos una cortina de humo para lo que es realmente el Evangelio, aceptar la soberanía de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga también en la tierra. ¿Qué espera el Señor si yo realmente quiero vivir bajo su soberanía? Primero, que yo sea perseverante en esa fe. La perseverancia, amados, es clave para probarle al Señor que verdaderamente le creemos. Cuando somos itinerantes es porque no hemos tenido una verdadera conversión. Esos ciclos de que yo soy frío 3 meses en el año, eso es como el que va al gimnasio, se inscribe para todo el año y solo va las 2 primeras semanas de enero, ¿verdad? Eso no es perseverancia. Y el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pablo lo vuelve a afirmar y dice, vosotros estáis siendo olivos silvestres, estáis injertados en el olivo natural porque permanecen en la fe. La perseverancia es clave. Alguien que verdaderamente, esto no es un asunto de una oracioncita y ya me sacudo y entonces ya todos mis pecados son perdonados, ya voy para el cielo y yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y no, eso no es una verdadera conversión. Esa oracioncita que yo hice de cajón no dice, no le prueba a Dios realmente que yo estoy interesado en vivir bajo su soberanía. Vivir bajo su soberanía también es obedecer al Señor. Dice el Señor y reclama el Señor. Dice, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Porque no se trata de que yo le voy a imponer la voluntad al Señor. Es yo buscando, anhelando, querer hacer la voluntad de Dios para mi vida. En mi obediencia
a su palabra, a lo que Él dice que yo debo estar ocupado, en lo que yo debo estar haciendo, es donde está la demostración de mi fe de que realmente yo vivo bajo la soberanía de Dios. Esto es tan sencillo, amados, como un empleado que quiere hacer su voluntad y no aferrarse a las reglas que existen en el trabajo. Nadie, en ninguna institución, hasta de gobierno, existe que alguien llegue a imponer su criterio, porque hay autoridad, hay gente que vela porque la organización camine, que vaya en orden, que los recursos se usen adecuadamente. Nadie llega imponiendo sus cosas al ¿cómo se llama? Y esto es un reino, y es el reino de los cielos. ¿Cómo voy a llegar yo al Banco Agrícola a imponerle mis ideas, siendo que estoy pidiendo empleo? ¿Cómo voy a llegar yo? Y si no podemos hacerlo con el Banco Agrícola, ¿cómo lo vamos a hacer en el reino de Dios? Yo no puedo llegar con mis tradiciones, yo puedo llegar con mi religiosidad, con que yo me creo que soy buena gente, con que yo tengo que ver qué son lo que dice el reino de Dios, cómo se practica la justicia en el reino de Dios para yo obedecer. Y la tercera responsabilidad que tenemos es de tener comunión, no solamente con Dios, sino también con mis hermanos que tienen la misma fe. Dice el apóstol Juan en una de las cartas, dice, hermano, dice, el que si verdaderamente hemos nacido de Dios, lo conocemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Y dice en otra de las cartas, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con nosotros. Y si tenemos comunión unos con nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Perseverancia, obediencia y comunión son responsabilidades que Dios espera de todos aquellos que queremos vivir bajo la soberanía de Cristo. Esto no es un asunto de un momento, no es un asunto emocional, no es un asunto de que, que yo sentí un calorcito, que no, se trata de una decisión consciente de aceptar la soberanía del Señor. Hermana Carmencita. Hermano, perdón que lo interrumpa. Entonces, yo estoy viendo una cosa. Cuando nosotros le hablamos a alguien del Señor, vamos a dar, no le estoy contradiciendo a usted, pero como así lo hemos acostumbrado, que haga la oración del penitente, hasta ahí llegamos. Pero lo que pasa es que inmediatamente lo que le transmitimos a la persona que estamos evangelizando son los beneficios. Eso es lo que hacemos. Que va a tener pecado, va a tener vida eterna, el reino eterno. O sea, eso es lo que le transmitimos. Cuando lo que tendríamos que transmitir son las responsabilidades de aceptar a Jesús en su vida, de que Él va a ser su Señor. O sea, que la perseverancia, la obediencia y la comunión, o sea, lo estamos haciendo al revés. Sí, amada, definitivamente que lo hacemos al revés, y lo hemos hecho al revés porque la idea nuestra es ganar más adeptos, entonces hay que hacerlo. Esto es como una empresa, ¿verdad?, que quiere contratar empleados. Lo hacemos a la manera del mundo. ¿Qué dice la empresa? Mira, aquí va a tener seguro social, le vamos a pagar la AFP, va a tener 3 semanas de vacaciones, le vamos a pagar aguinaldo, le vamos a dar un sueldo adicional, va a tener bonos y todo. Lo que no le cuentan es que tiene que llegar a las 6 de la mañana y salir a las 12 de la noche. ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades? Exactamente. Y las dos cosas son parte del mismo asunto. Porque no solamente son beneficios. El Señor jamás ha llamado a nadie para que se quede sentado en una hamaca haciendo nada más. Ese es el problema que tenemos nosotros en el Evangelio, que queremos los beneficios, pero sin compromiso, sin sacrificio, sin estar comprometidos con el reino del Señor. Y esto se trata de un reino. Se trata de que yo, como soldado del Señor, tengo que tener el compromiso con el Señor de avanzar su reino aquí en la tierra.
Yo me uno a la causa del Señor en obediencia, porque ahora soy soldado de aquel que me tomó por soldado, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nadie dice, se mete en asuntos seculares para agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, si hay un montón de beneficios, por supuesto, pero piénselo de esta manera. ¿Le van a pagar aguinaldo a un empleado que ni siquiera llega a trabajar? ¿Le van a pagar el sueldo completo a un empleado que va una semana y 3 semanas del mes no va? ¿Le van a pagar vacaciones a un empleado? Y empiece a ver usted a hacer la comparación, porque esto se trata de un reino. La parte esencial que nos ha estado faltando en nuestra predicación es que el reino requiere compromiso. Jamás de los jamases el Señor le dijo a nadie, no hagas nada. Y eso es lo que estamos predicando nosotros. Si nos fueran a preguntar, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? No hagas nada, ya Jesús lo hizo todo. Lo único que tenés que hacer es esta oración. Esa es una mentira, amados, porque no es Biblia. En la Escritura vemos que toda conversión tiene a alguien que está renunciando a su manera pasada de confiar en otros dioses y o sus tradiciones o la religión que tenga, como Pablo, para someterse a la voluntad de aquel que lo está tomando por soldado. Ese es un verdadero compromiso. El que toma el arado y lo pone el Señor, va, no es digno, y voltea a ver atrás, no es digno de mí. Y así, en términos generales, por eso estamos viendo para que cuando lleguemos a oír ¿cómo se llama? Lo que Cristo dice de quién debe ser un discípulo, nos demos cuenta que este asunto es un asunto de reino. Este es como meterse a la guerrilla, este es como meterse a una responsabilidad, pagar una casa en 30 años. Marlon. Sí, pastor, gracias por la palabra. Claro ejemplo, lo que dijo Jesús, creo que no hay pérdida, ¿vea? Porque Jesús no dijo, vayan y que oren por mí, ¿vea? Sino que dice, vayan, hagan discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, va un paso del tema de la conversión después, como dijo usted la vez pasada y como la Biblia lo explica, ¿vea? Que el bautismo es delante de la gente, que yo me hago ya parte creyente. Pero también dice que guarden todas estas cosas que les he enseñado. Exactamente. Entonces, y espérate, antes de que sigas hablando, te quiero llevar un poquito más atrás. Porque antes de decir que guarden todas estas cosas, ha dicho otras palabritas que son bien pesadas. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que te estoy ordenando hacer no es opcional. No sé si me explico, Marlon. Es correcto, es correcto. Y de hecho, lo curioso que Jesús dice es, hagan discípulos. Ajá, no hagan maestros o no hagan apóstoles. Porque... O no hagan, ¿cómo se llama? Hagan pueblo, hagan miembros, hagan lo que sea, ¿verdad? Que hemos creído en la iglesia. La responsabilidad de una iglesia es formar personas. Avanzamos el reino de Dios cuando formamos a la persona. Y lamentablemente ahí es donde estamos débiles en general en todas las iglesias. Uno se encuentra con cristianos de años que lo que conocen son tradiciones y no palabras, no Biblia. Preguntas, amados. Creo que hoy queda más claro lo del tema de la conversión, ¿verdad? Ya viéndolo de manera gráfica y de manera más, de una manera más a vista de pájaro, más que meterse en el bosque, en cada arbolito, ver todo el bosque. Lo podemos ver. Levanten la mano si está claro, amados. Si se quedan con dudas, no se queden con dudas. Marlon. Solo hay una consulta. En el caso, bueno, yo la verdad, cabal, como dice usted, yo cuando hablo de Dios, le muestro la palabra de Dios y que la misma palabra de Dios sea el espejo de quien está fallando, ¿verdad? Porque
Yo no puedo hablar por alguien que, digamos, ha sido alcohólico porque es su reflejo de la palabra de Dios que le va a enfocar, ¿verdad? Con otro que ha estado fumando. Pero el punto es, quizás la pregunta es, ¿cómo se muestra el evangelio? Es decir, no es el enfoque en la oración en sí, pero quizás debe haber una manera más como efectiva, puede ser en el caso de nosotros, que estamos siendo formados para predicar y para enseñar. Obviamente nuestros testimonios es lo que primero uno se enfoca, ¿verdad? Y la gente también, como dice usted, escucharlos y darle un seguimiento. En mi caso, ¿verdad? 2 amigos, pues claro, ellos eligieron una iglesia, pues van a otra iglesia cristiana, de hecho, y siguen prosperando, ¿verdad? Yo no les digo, ¿verdad? Si quieren ir a una iglesia, ¿verdad? La iglesia te voy, bienvenido sea, pues, pero si ellos se sienten cómodos, están cerca de una iglesia de sana doctrina, pues la idea es crecer, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros le mostramos a alguien converso, digamos, cómo es el método efectivo en ese caso? Es que no hay un método efectivo. Aquí el Espíritu Santo, a ver, es que este es el componente que hace falta, mira, en todas nuestras predicaciones. Evangelio, y un día lo vamos a ver a profundidad, porque esa palabra viene del Antiguo Testamento. La palabra evangelio significa buenas nuevas. El problema que tenemos nosotros es que a medias hemos entendido que esas buenas nuevas es un regalo de salvación. Y la palabra evangelio realmente lo que significa es que hay un cambio de rey. Y eso es una buena noticia. Hay un cambio de rey. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese sistema de gobierno como lo ha tenido Europa, por ejemplo, donde se anunciaba un cambio de rey. El rey había muerto y había un nuevo rey. Entonces había una expectativa, el pueblo tenía esa expectativa, va a ser un rey misericordioso, va a ser un rey que nos va a llevar a la prosperidad, va a ser un rey que nos va a sacar del estado de calamidad en el que estamos, nos va a sacar de la... Hay un cambio de régimen, hay un cambio de rey, hay una figura la cual es rey. Y lo dice Isaías 24. Y te doy el contexto de Isaías 24. Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia. En otras palabras, el reino en ese momento de la historia, el reino del Señor en ese momento de la historia, a partir de que el templo quedó, que la presencia del Señor salió del templo y el templo quedó destruido, quien gobierna sobre la tierra de Israel son los dioses de Babilonia. Por la necedad del pueblo, no por voluntad de Dios, porque se derramó sangre inocente, por todas las causas que ustedes ya saben. Y dice ese pasaje de Isaías, bueno, y se habla, ¿verdad? Miren, el reino del Señor se va a volver a establecer en la tierra de Israel. Hay un salmo que dice, cuando regresemos de la cautividad seremos como los que sueñan. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la esclavitud, del reino de las tinieblas al reino de Dios. El reino de Dios se está restaurando, el reino de Dios se está restableciendo. Hay señales de que el Señor quiere gobernar nuevamente sobre su pueblo. El Señor no se ha dado por vencido. Entonces dice el profeta, cuán bienaventurados son los pies del mensajero que camina por los montes, diciéndole a su pueblo, Jehová reina. En el contexto de no entender el reino, no entendemos ese pasaje con el peso y la buena noticia que eso significa para aquel que ha experimentado el salir del reino de Dios a la calamidad del reino de las tinieblas y que ahora se abre esa luz de esperanza de regresar nuevamente al reino del Señor. Y la buena noticia es que Jehová reina. Esa es la buena noticia. Entonces, la pieza esencial que nos hace falta en nuestro evangelio es esa.
que el Señor reina por encima de las tinieblas, porque Él venció la muerte, porque Él nos da vida eterna, porque solo en Él podemos, ser restaurados al estado que tenía el Señor en el Edén. Solamente en Él podemos encontrar la riqueza de la gloria de Dios. Esa es la parte esencial, no los beneficios. Los beneficios son secundarios. Cuando vos vas a buscar trabajo, primero ves que cuáles son las... Sí, va, el sueldo me parece, esto, pero también aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque te llaman con una responsabilidad. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y ya después te dicen cuál es la paga. Pues lo mismo, el reino. Que el Señor reine, buena noticia. Por eso cuando el Señor se despide de este mundo es toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Porque esa es la buena noticia, que el Señor ha destruido la autoridad que tienen las potestades de la maldad para que nosotros podamos salir de esa esclavitud y meternos a vivir bajo la soberanía de nuestro Dios, que lógicamente es totalmente un mundo diferente al mundo de las tinieblas y al mundo de la esclavitud. Eso, respaldado por el Espíritu Santo, hace transformación en la vida de las personas. Eso es el evangelio puro y duro de lo que se nos predica en el ¿cómo se llama? En el Nuevo Testamento. Eso es lo que está entre ceja y ceja de los escritores, entre ceja y ceja de nuestro Señor Jesucristo, el establecimiento de su reino en este mundo, porque ese es el deseo de su corazón desde el principio, cuando nos creó, cuando hizo este planeta, para habitarlo. No sé si está claro, Marlon. Sí, pastor. Súper claro. Ok, levántenme o denle un like si estamos entendiendo, amados. Si está claro el mensaje de las conversiones. Ok, muy bien. Sigamos. ¿Qué es invocar a Dios? Porque aquí tenemos otro gran problema, ¿va? Que hemos asociado el invocar a Dios con el simplemente el hecho de hacer la oración del penitente. Y miren si no, cuando se escriben libros acerca de Jabes, se habla hay un libro, por ejemplo, que dice la oración de Jabes. Porque el escritor del libro asume que invocar a Dios es hacer una oración, implícitamente. Porque vamos a la palabra, ¿qué fue lo que hizo Jabes? Oró, no dice que oró. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel. Aquí está la palabra, no dice oró, dice e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo... Perdón, está leyendo ahí está, sí. Es que no se miraba. ¿Perdona? No se miraba. Sí. Lo leo nuevamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, del 9 al 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó, no oró, y por favor, vaya quitándose de la mente la palabra invocación, porque, que mire, pastor, usted está equivocado, porque allá en Romanos 10 dice que el que invoque al Señor será salvo. Y entonces invocar significa orar, y orar es hacer la oración del penitente, y metemos en la fórmula, amados, la oración del penitente en la invocación, y el que invoca así de esa manera será salvo. Aquí está Jabes, y lo ven. Dice la oración, no dice la invocación de Jabes, dice la oración, porque hacemos la ecuación de que invocar es orar. ¿Y será eso cierto? Bueno, sería fabuloso si fuera solamente de orar, ¿verdad?
Porque todos, amados, hagamos la oración de Jabes y mire lo que va a pasar. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Una simple oración de 4 peticiones, el Señor se la cumple. ¡Qué fabuloso! Está Dios de rombo rojo. Está Dios para reventar, para que reventemos cohetes, porque ha llegado. ¿Será que invocar es simplemente orar? Y si ven ustedes, en toda promesa, yo les he enseñado en la iglesia que en cualquier promesa hay siempre responsabilidades y hay beneficios. Siempre. Uno no puede hablar jamás de una promesa hablando nada más de los beneficios. Eso es un error, porque tiene que hablar de las responsabilidades. O sea, no puedes hablar de todos los beneficios que tenés en el trabajo sin hablar de todo el trabajo que tenés en el trabajo, las responsabilidades que tienes en el trabajo. Las dos cosas van de la mano. Todas las promesas de reino tienen esa doble. Y si uno dice, y oró, o sea, cambia la palabra invocar por orar, dice, si Jabes no se comprometió con nada con el Señor. ¿Cuál es el compromiso de Jabes? Veámoslo. Y oró, pongamos la palabra orar. Y oró Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, ¿a cambio de qué? No, dame la bendición. Y si ensancharas mi territorio, ¿a cambio de qué? Tampoco, no hay ningún compromiso de parte de él. Y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mar para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Alguien levantó la mano? Hermana Carmencita. No, hermano, es que se veía cortado el audio. Uh-huh. Ah, ok. Entonces parece que si uno saca ese pasaje, dice lo que tenemos que hacer, amados, es orar. Mire, pero todas las conversiones que hemos visto, hay un compromiso, hay una aceptación de vivir bajo la soberanía del Señor. En este no, pastor, porque invocar es orar y solo hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Una carro, una bicicleta, casa nueva, quiero aquí, quiero allá, que me cambien los zapatos, la ropa, que los hijos saquen 10, que solo es de orar y de orar, porque, y por eso es tan popular el libro La oración de Jabes, porque hablamos de los beneficios, sí, pero ¿será que invocar es lo mismo que orar? Esa es la pregunta que debemos contestarnos con la Biblia en la mano. Y vamos a contestarlo, vamos a ir a lo largo y ancho, no al detalle pues, pero algunas luces en el Antiguo Testamento para ver qué significa invocar. Vamos con el caso de Enos, Set, Enos, Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Comenzaron a orar? ¿O hubo un compromiso de los descendientes de Set para con el Señor? Es una muy buena pregunta. Y que permitamos que la Biblia nos conteste esta pregunta. Porque a mí me han predicado que invocar es orar, es clamarle al Señor. Es decirle, Señor, te necesito, ven a mí. Bueno, quiero invitarlos a que examinen los primeros capítulos que hemos visto del libro de los Salmos. Siempre que David habla de buscar y de encontrar el favor de Dios, él habla de un compromiso serio que él tiene con el Señor, que él tiene con la casa del Señor y que él tiene para con su prójimo. Estos son hacedores de maldad, pero yo hago el bien.
¿quién puede estar en tu santo templo? ¿Quién puede subir a tu santo monte? El que no dio su dinero a usura. Está hablando de causarle mal al prójimo. El que no tiene sus manos manchadas de sangre. Ese es el que puede. No está hablando solo de orar por orar, porque nosotros nos han enseñado así que, y es que Dios responde, a veces responde que sí, a veces responde que no, y a veces responde espérate. La pregunta es, ¿por qué me está negando lo que le pido? ¿Qué es a donde estoy fallando? Y porque Dios escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor, claro, si es un Padre para nuestra vida, va más cuando nos hemos decidido para que Dios gobierne nuestras vidas, para que Él sea el Rey de nuestras vidas, para vivir nosotros bajo su soberanía. Pero aquí está hablando, amados, no de hacer una oración, está hablando de que toda una familia de la descendencia de Set, después Enós, comienzan de verdad a buscar de corazón al Señor y de vivir para hacer su voluntad. Y si usted lo contrasta con lo que sucede con la vida de Caín, se va a dar cuenta que hay dos líneas. Una línea donde se le da rienda suelta a la perversidad, en el caso de Caín, y estos que vienen a buscar a Dios. No es que hicieron una oración, es que hicieron un compromiso serio, con convicción seria, para buscar, servir, adorar y vivir bajo la autoridad de Dios. Y de ahí es donde viene Noé, de ahí es donde viene Enoc, de ahí es donde viene la línea genealógica, de donde más tarde iba a salir el Mesías, llegando hasta David y después Abraham y después el Mesías. Veamos otro ejemplo, Abraham. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, cuando viene de Egipto, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Y usted debe entender, amado, lo que está diciendo la Biblia. El nombre de Jehová significa su autoridad. Vamos a San Juan 1:12, ese pasaje que ocupamos para otra vez hacer la oración del penitente. San Juan 1:12 que dice, y a los que le recibieron, ya ves que tienes que recibir al Señor como Señor y Salvador de tu vida, pero hasta ahí nos quedamos. Pero no dice recibir. ¿Cómo se recibe? Coma. Pastor, está leyendo perdón, pastor, se está leyendo el texto. No, estoy citando nada más Juan 1:12. Ajá. Estoy citándolo. A los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Creer que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es quien tiene toda autoridad por encima de los otros dioses, que Él ha vencido el poder de las tinieblas y que a mí me es grato hacer su voluntad. ¿Estamos amados hasta acá? Y Abraham no es una oración la que está haciendo, es volviendo a vivir bajo la soberanía del Señor, porque cuando se fue a Egipto, no estaba viviendo bajo la soberanía del Señor. Si el Señor nunca le dijo que se fuera para Egipto, el Señor le dijo que se quedara en la tierra de Canaán y que la recorriera. No le dijo, cuando hayan hambrunas te vas para Egipto. Eso fue error de Abraham, de descender a Egipto. De hecho, el descender a Egipto, siempre que ustedes vean que alguien va para el oriente o alguien va para Egipto, es porque anda más perdido que las cabritas de Heidi en el Antiguo Testamento. Isaac, miremos a Isaac. Sí están viendo la lámina, ¿verdad? Solo Isaac, pero no sé si pasa cuando está leyendo, pastor, en el ahora, texto. Mira ahora, ¿sí? No, dice Isaac. Hoy sí. No, regrese. Okay. No sé, yo estoy en la lámina. Yes. Pero nosotros vemos Isaac, solo dice 4 guiones. Sí. Isaac. Sí. Isaac. ¿Está ahí? Se ve cortado. Bueno, se los leo, escuchen entonces.
Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas. Mire cómo está hablando Dios. No está diciendo yo soy tu chero, yo fui chero de Abraham. Tu Dios, de Abraham tu padre. ¿Alguien levantó la mano? Pastor, disculpe, sí. La cita bíblica, eso es lo que creo que el hermano Marlon le está preguntando. Y Dios también. Génesis 26, 24 al 25. Y todo lo estoy sacando de la Reina Valera. A menos de que le diga lo contrario, es Reina Valera. Gracias. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¿La invocación que hace es simplemente una oración o es realmente un compromiso de vivir bajo la soberanía del Señor? A partir de que el Señor se le aparece a Isaac, hijo de Abraham, Isaac vive para Dios. Isaac quiere hacer la voluntad del Señor. Isaac, las cosas que hace están bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Invocar ahora en el Nuevo Testamento. Veamos si eso cambia en el Nuevo Testamento, lo de invocar o no. Bueno, veamos algunas definiciones. Yo les he dicho que hay, así como hay diccionarios de la lengua de uno en español, el de Pequeño Larouche, por ejemplo, si yo busco la palabra invocar, me va a dar una definición. Pero el problema es que yo tengo que irme a invocar, a buscarlo, porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo. Yo tengo que ir al lenguaje original para darme cuenta qué significa en el contexto histórico, cultural, y hay diccionarios específicamente para eso. Mire lo que significa invocar, de acuerdo al léxico Lexham del Nuevo Testamento en griego. Invocar, dice, invocar significa recurrir a una deidad. No solamente a Dios se le puede invocar, pero pueden invocar a Satanás también. Recurrir a una deidad por asistencia o protección, especialmente como un reconocimiento de la sumisión y deferencia a una deidad específica. En otras palabras, invocar a una deidad significa vivir para esa deidad, para servir y para adorar a esa verdad. Y los dejo nada más, hay otro montón de definiciones, pero ¿cómo se llama? Vamos al texto que a veces ocupamos para evangelizar. Romanos 10, capítulo 10, versículos 8 al 3. ¿Lo están viendo, amados, ese pasaje? ¿O también se mira borroso? No, ese se ve bien. Ok, perfecto. Este lo hemos tomado como bandera, ¿verdad? Para decir, es que miren, hay que hacer la oración del penitente porque dice que con la... Ya vamos a leer lo que está diciendo el apóstol. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Quiero invitarlos a que el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento. Y hay que ver el Antiguo Testamento para saber de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Está citando otro pasaje del Antiguo Testamento. Ya vamos a ver qué pasajes son. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí está la palabra invocar. Porque, y vuelve a citar el Antiguo Testamento, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, como nosotros hemos hecho la ecuación que invocar es orar, ¿y qué es lo que hay que orar? La oración del penitente.
Y la oración del penitente, yo creo que Jesús es Dios. Bueno, y hasta hacemos el pasaje, ¿verdad? Que si confesar, ¿cómo es que dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y pareciera, amados, de primas a primeras, sin hacer mucho análisis profundo, que como que el apóstol Pablo ya no habla solamente de la fe, sino que habla de confesar, porque lo dice específicamente, que si confesares con tu boca. En otras palabras, no necesito solamente creer, ahora necesito también confesar. De acuerdo, de una lectura rápida del asunto, ¿verdad? En el malentendido de que invocar es orar. Pero ya tenemos una idea de que invocar es someterse a hacer la voluntad de la deidad a la cual yo estoy invocando. Veamos los pasajes del Antiguo Testamento de los cuales habla el apóstol Pablo. El primero de esos pasajes está en Deuteronomio. Veamos qué dice, y van a ver ustedes qué es lo que está citando el apóstol Pablo. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá. Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Está hablando de un mandamiento. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿La palabra de qué? La palabra del mandamiento. O sea, en otras palabras, es fácil de cumplirlo. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No para que la creas, para que la cumplas. Pero el apóstol Pablo hace la ecuación en Romanos de que creer es lo mismo que dice Deuteronomio, que es cumplir. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque para nosotros creer es algo mental. Solo repite esta oración y usted ya los pecados le son perdonados. Es que mire qué milagrosa esta oración, que solo la hace y ya se convierte. Pero aquí no está hablando de hacer oraciones. Está hablando de vivir el mandamiento. Está hablando de probar con hechos la fe que se tiene en someterse a la soberanía del Señor. ¿Alguien quiere preguntar? Hola, hola. Yo puse el texto, pastor, pero de hecho en Romanos, en 2 capítulos anteriores, detalla esa parte, pero pone la parte que es Cristo, ¿vea? Uh-huh. En Romanos 10, de hecho, uh-huh, del 5. O sea, eso tal cual que está leyendo Deuteronomio es en el 5 de Romanos 10. Está dos capítulos antes. Uh-huh. Sí, correcto. Va a citar tres pasajes del Antiguo Testamento el apóstol. Pero ya vemos que la primera parte no quiere decir hacer una oración. Está hablando de someterse a una soberanía. Y es lo que está diciendo Deuteronomio. Cerca de ti está la palabra, no está lejos en el cielo para que digan quién va a subir por nosotros a traerla o quién va a cruzarse el mar para ir a traer esa palabra. Está cerca de tu corazón, de tu boca y de tu corazón para que la cumplas. En otras palabras, para que la obedezcas. ¿Y qué significa obedecer? Someterse a la autoridad de la deidad a la cual yo estoy invocando. ¿Está claro esa parte, hermanos? Hola. Muy bien, sigamos. Segunda cita. En Isaías. Es la segunda cita que va a citar el apóstol Pablo en ese pequeño fragmento de capítulo 10. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio con cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. El fundamento que está poniendo aquí el Señor en Isaías
Se trata del Mesías. Se trata de la soberanía del Dios de Israel. Se trata de la promesa de que el Mesías vendría a destruir las obras de Satanás. Y Él es la piedra angular en la que yo debo confiar. Él es a quien yo debo servir, adorar, a quien debo someter mi voluntad para cumplir su palabra. Él es esa piedra angular de la que está hablando el apóstol Pablo, pero está citando Deuteronomios, está citando Isaías. Tercero, en Joel. Por eso pues, Joel 2, 12 al 14. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí, ahí está la palabra conversión otra vez, de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rogad, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Está hablando de un arrepentimiento genuino, de un sometimiento a la voluntad de Dios. Conviértanse a mí, porque yo me puedo convertir a musulmán, me puedo convertir a los dioses de los judíos, de los, ¿cómo se llama? De los hindúes. Conviértanse a mí. Y esta es la manera de convertirse. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Cuándo es que perdona el Señor a su pueblo? Cuando hay un sometimiento a su voluntad. El perdón de pecados es un beneficio de someternos a la soberanía del Señor. Y es lo que está recalcando el apóstol Pablo. Y sigue diciendo en el 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Es la cita que está haciendo. Pero ¿de dónde está citando? ¿De hacer simplemente una oración o de someterse realmente a la soberanía del Señor? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Creo que es más que evidente, ¿verdad? Que invocar significa, al igual que convertirse, someternos a la voluntad del soberano, a la voluntad del Dios omnipotente, de hacer su voluntad y no la nuestra. Emma, ¿tienes levantada la mano? Sí, es segunda de Crónicas 7:14, que dice que, si se humillare mi pueblo, ya lo perdí, qué emoción. Pero dice que sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, es invocado, exactamente. Si nosotros y orare, dice, y se convirtiera en esos malos caminos, entonces es si nosotros hacemos su voluntad y nos sometemos a su señorío. Exactamente. Estamos entendiendo, amados, el peso que tiene el gobierno del Señor sobre nuestras vidas, el peso que tiene la soberanía del Señor sobre nuestras vidas, el peso que tiene el que el Señor sea nuestro Rey y nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. Por eso cuando yo oigo el llamamiento que dice, recibe al Señor como el Salvador de tu vida. Pues sí, me va a salvar de mis deudas y de mis problemas, claro que yo lo recibo. Pero no es esa la oferta que está haciendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor es, sométanse a mi gobierno, entren a mi reino, vengan aquí. San Mateo 6, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Las cosas que buscan los gentiles, aquella gente que no conoce al Señor, vendrán como añadidura, pero en el sometimiento de la voluntad del Señor.
Bueno, amados, que el Señor me los bendiga. Si no hay preguntas, quiere decir que todo está oscuro o todo está claro.